Resumen del capítulo 8, Sistema reproductor y conducta sexual humana, del libro Biología evolutiva humana, escrito por Raúl Montenegro y Mahendra Saraj. Sistema reproductor femenino. Los ovarios son órganos pares situados a los lados del útero y se comunican con él mediante las trompas de falopio. Los ovarios tienen dos funciones: segregar hormonas, como el estrógeno y la progesterona, y generar gametos llamados óvulos. En el ovario se reconocen dos zonas: una central, llamada médula o zona vasculosa, contiene vasos sanguíneos, linfáticos y nervios, y otra zona más ancha que ocupa toda la periferia, llamada corteza, formada por un estroma cortical, el epitelio germinal y la túnica albugínea. En el estroma cortical encontramos agrupamientos celulares o folículos en diferentes grados de desarrollo. Los folículos primarios ocupan la parte externa de la corteza y están formados por ovocitos primarios rodeados por una capa de células planas o foliculares granulosas. En la parte más profunda de la corteza se encuentran los folículos secundarios, donde ovocitos de mayor tamaño desarrollan una cubierta celular llamada zona pelúcida, en tanto que las células foliculares, que eran planas, se vuelven cilíndricas para formar una cubierta estratificada. Los folículos son estructuras que tienen una disposición glandular, secretora o excretora, tienen forma de saco, depresión o cavidad. En el transcurso del desarrollo del folículo, sus cavidades forman un antro folicular, mientras que las células del estroma se diferencian formando nuevas cubiertas que secretan estrógeno, llamadas tecas internas y externas. El folículo maduro o de Graf o terciario ocupa todo el espesor de la corteza y se mueve más allá de sus límites, por protrusión, sobre la superficie del ovario, en una zona donde se ha adelgazado la túnica albugínea y la teca folicular llamada estigma. Allí se producirá la salida del ovocito en el momento de la ovulación. Otras estructuras que forman el ovario son los folículos atrésicos y el cuerpo lúteo, formado por restos foliculares que quedan en el ovario y que secretan progesterona, además de los cuerpos albicans, que son restos del cuerpo lúteo en diferentes etapas de desintegración, una vez éste ha cumplido su función. Caracteres sexuales accesorios femeninos. Las trompas de falopio u oviductos desembocan en el útero, a la vez que se comunican con el exterior a través de la vagina. Las trompas reciben a los óvulos maduros por movimientos peristálticos, que desplazan el óvulo hacia el útero. En sus extremos tienen apéndices que se extienden sobre la superficie del ovario, alcanzando el folículo maduro para asegurar que éste entre en la trompa y no se pierda en el abdomen. La llegada del óvulo al útero demora unos 3 días y es durante este recorrido que el óvulo puede ser fecundado. El útero es un órgano hueco formado por varias capas: la capa interna o endometrio, indispensable para la fijación y nutrición del embrión; una capa intermedia, formada por un músculo que se contrae en la expulsión del bebé en el parto; y una capa externa formada por un tejido elástico. La parte inferior del útero es un estrecho canal llamado cervix que conecta con la vagina. El cervix está lleno de una mucosidad que previene el paso de partículas no deseadas hacia el útero. En el transcurso de la ovulación se vuelve ligera, acuosa y permite el paso del esperma. La vagina es un conducto que permanece pegado, excepto en el momento del coito, momento en que sus paredes secretan líquidos que facilitan la entrada del pene en el acto sexual. La región externa del sistema reproductor femenino está constituida por la vulva y consta de 2 pares de labios, los cuales ocultan la entrada de la vagina, además de la uretra y del clítoris, el cual está formado por tejidos eréctiles, constituyéndolo como el órgano sensorial sexual. Las partes del sistema reproductor femenino que se consideran caracteres secundarios son el vello púbico, el ensanchamiento de caderas y el desarrollo de las glándulas mamarias. La aparición de estos caracteres está dada por el sistema endocrino, la hipófisis, ovarios y las glándulas suprarrenales. La madurez sexual se produce entre los 10 y 17 años
y en extremos a partir de los 5. Sistema reproductor masculino. Se localiza en su mayor parte en el exterior del cuerpo, en los órganos genitales visibles que son el pene y los testículos. Los testículos, carácter sexual primario, se alojan en el escroto y tienen la función endocrina de sintetizar hormonas como el estrógeno y espermatozoides. La capa externa de los testículos está formada por la túnica albuginea, recubierta por varias estructuras. Caracteres sexuales secundarios. El tejido o parénquima testicular está dividido en lobulillos formados por tabiques que parten de la túnica albuginea, entre los que encontramos a los túbulos seminíferos, que son las unidades estructurales y funcionales de los testículos, a la vez que están revestidos por el epitelio estratificado que descansa sobre una membrana basal. En el epitelio se reconocen dos tipos de células, las de Sertoli y las células germinales espermatogonias. Los túbulos seminíferos son pequeños tubos dentro de los testículos, entre ellos se encuentran las células de Leydig, encargadas de producir testosterona. Los túbulos seminíferos se unen para formar conductos, los cuales atraviesan la pared testicular para converger en el epidídimo, un tubo estrecho con forma de espiral que se conecta a cada uno de los testículos por los cuales circula el semen, para desembocar en el conducto deferente, que conduce el esperma a la uretra. En su paso por el epidídimo, que dura cerca de 3 semanas, el esperma alcanza su estado final de maduración. Las vesículas seminales, en las que el esperma puede ser almacenado, la próstata, las glándulas de Cowper y las de Litre, constituyen las glándulas accesorias masculinas. El semen es una compleja solución de proteínas y fructuosa. Los espermatozoides son la fracción celular del semen y llevan los cromosomas masculinos. La uretra es el conducto que atraviesa el interior del pene, transporta orina y semen. En el acto sexual, los músculos que rodean a la vejiga se cierran para evitar el paso de la orina al fluido seminal. El pene es un órgano copulatorio eréctil adaptado para conducir el semen hasta el interior del aparato reproductor femenino. Consta de un tallo largo cuyo extremo engrosado se denomina glande. Por debajo de la piel tiene 3 columnas paralelas de tejido eréctil o cuerpos cavernosos y consta de vasos sanguíneos llamados sinusoides venosos. En la excitación, los impulsos hacen que las arterias penianas se dilaten y así la sangre ingresa en grandes cantidades dentro de los vasos del tejido eréctil, comprimiendo las venas que drenan la sangre del pene, reduciendo el riego sanguíneo al resto del cuerpo, produciendo la erección. Los caracteres secundarios son la barba, el pelo en el cuerpo, ensanchamiento de la espalda, timbre de voz más grave. Tiene relación con el sistema endocrino, la glándula suprarrenal y las células de Leydig de los testículos. Gametogénesis. Es el proceso por el cual se producen en ovarios y testículos los gametos, óvulos y espermatozoides. La producción de gametos femeninos se denomina ovogénesis y el de los gametos masculinos espermatogénesis. Ovogénesis. El ovocito es un gametocito precursor inmaduro del óvulo. Una niña al nacer tiene entre 30.000 y 40.000 ovocitos, de los cuales llegará a ovular 500. El proceso nace con la ovogonia, que es el primer estadio de las células sexuales femeninas, que da lugar al ovocito por primera vez al 5º mes de la vida intrauterina. Este ovocito primario contiene 22 cromosomas somáticos y uno sexual. La maduración de los óvulos cesa en la menopausia. Espermatogénesis. El proceso de creación de espermatozoides ocurre en los túbulos seminíferos a partir de las células del epitelio que se dividen y dan origen a los espermatogonios, células madres de los espermatozoides. Los espermatozoides se caracterizan por tener una cabeza, un segmento intermedio y una cola. En la cabeza hay 22 cromosomas somáticos y uno sexual. También se encuentran lisosomas especiales que contienen enzimas específicas para penetrar en el óvulo.
En la porción intermedia se encuentran las mitocondrias necesarias para la producción de energía y así poder moverse a través de la cola o flagelo. La creación de esperma se mantiene hasta la vejez. El esperma que no es eyaculado se desintegra siendo absorbido. Tienen una vida de 24 o 48 horas una vez depositados en la vagina. Son sensibles a la temperatura y a los leucocitos del epitelio vaginal. Conducta sexual humana. Primera aproximación. Los primates desarrollaron estímulos llaves olfativos fijados en las hembras que atraen al macho en el periodo de celo. En este segmento la hembra ovula y muestra signos de excitabilidad, como cambios de color y apariencia en las zonas próximas a los genitales y patrones de conducta. El chimpancé macho, si no es estimulado por el olor de la hembra en celo, ignora las invitaciones de ella. En el humano, el comportamiento sexual se ha independizado del rol reproductor. Orígenes. La conducta sexual y maternal no están totalmente diferenciadas. La acción de besar deriva del reflejo de acariciar, abrazar, estrechar manos, expresar sentimientos cariñosos o intercambiar largas miradas, conductas típicas de crianza. La socialización en la evolución es un elemento desencadenante del comportamiento maternal y sexual. Actividad sexual. La hormona responsable de la actividad sexual humana parece ser la hormona masculina testosterona, producida en los testículos del varón y en las glándulas suprarrenales de ambos sexos. Las hormonas femeninas, estrógeno y progesterona, no parecen tener importancia en el instinto sexual, aunque adquieren importancia en el instinto maternal. Ambos sexos tienden a responder sexualmente a ciertos estímulos desencadenantes, y estos pueden ser de índole visual, olfativo, gustativos y culturales. Respuesta sexual humana. Gracias a los estudios de William Master y Virginia Johnson, se determinó que una vez iniciada la respuesta sexual, se desencadena una secuencia conductual relativamente invariable. La capacidad sexual en el hombre alcanza su apogeo en la adolescencia y en la mujer en la edad media, no existiendo razones fisiológicas que disminuyan la actividad sexual. Existen consecuencias nocivas para ambos sexos cuando hay frecuentes estímulos sexuales en las que no se produce un alivio por orgasmo. 1. Fase de reposo. En el hombre, el pene está en descanso y los testículos en la parte inferior del escroto. En la mujer, los labios mayores y menores están plegados sobre el clítoris, protegidos por la capucha. 2. Fase de excitación. En el hombre, el pene se llena de sangre, aumenta de tamaño y el escroto se comprime y levanta los testículos. En la mujer, los labios mayores se dilatan y los menores se separan. El clítoris aumenta de tamaño por vasocongestión. 3. Fase de meseta. Tensión sexual máxima. En el hombre, el pene está en erección completa, máximo tamaño y grosor. En la mujer, los labios menores se dilatan, le sucede una lubricación y expansión de la vagina a la vez que el clítoris se repliega. 4. Fase de orgasmo. En el hombre, se da una tensión concentrada en el pene, próstata y vesícula seminal, dura unos pocos segundos. En la mujer, la tensión es máxima en el clítoris, vagina y útero. El útero se eleva, tiene contracciones similares a las masculinas y su duración puede ser más que en el hombre. 5. Fase de resolución. En el hombre ocurre un periodo de inexcitabilidad. La mujer puede volver al orgasmo en cualquier momento de la resolución. Métodos contraceptivos. Clasificación de los métodos contraceptivos. 1. Métodos que impiden la producción de células sexuales, inhibidores de ovulación, píldoras y contraceptivos hormonales, inhibidores de la espermatogénesis. 2. Métodos que alteran la inseminación, coito interrumpido, preservativo masculino, esterilización masculina, diafragma vaginal, productos acidificantes vaginales. 3. Métodos que impiden la fecundación, Ogino-Knaus, Billings sintotérmico, esterilización quirúrgica femenina,
Dispositivos intrauterinos. 4. Métodos que impiden la anidación del cigoto. Píldora del día siguiente. 5. Métodos que evitan el desarrollo del embarazo. Aborto. Estos métodos pueden clasificarse en fisiológicos, mecánicos, hormonales, químicos, inmunológicos y quirúrgicos. Fisiológicos. Conductas de las técnicas inseminarias y el conocimiento del periodo fértil de las hembras. Mecánicos. Desarrollan su efecto en base a su presencia física, preservativos, diafragma, dispositivo intrauterino. Químicos. Actúan aumentando el pH vaginal, produciendo una acción espermicida. Hormonales. Administración de hormonas que alteran o anulan la capacidad reproductiva. Quirúrgicos. Se evita la llegada de óvulos a la trompa y de espermatozoides a la vesícula seminal, ya sea por ligazón de trompas o conductos deferentes. Métodos contraceptivos, ventajas y desventajas. Métodos fisiológicos. El método Ogino-Knaus no tiene riesgos, pero se adquiere de un cuidadoso registro de un año. Cuando la mujer no tiene ciclos regulares, se reducen los días de coito. Además, es casi imposible predecir la posibilidad de alteraciones aún teniendo ciclos regulares. Este método, combinado con la temperatura, permite que la mujer conozca su fecha de ovulación. Método del coito interrumpido. Su ventaja es la sencillez, la desventaja es la poca seguridad, ya que las glándulas de Cooper suelen eliminar espermatozoides activos en las fases de excitación y meseta. La fase orgásmica es de difícil control, pudiendo acortar el coito e inclusive puede impedir que la mujer llegue al orgasmo. El diafragma es sencillo y no altera la fisiología femenina. Una desventaja puede ser que le quita naturalidad al acto sexual. También existen imposibilidades anatómicas para utilizarlo. Los dispositivos intrauterinos cuentan con la ventaja que su acción es independiente de la voluntad y ofrecen periodos muy largos de eficacia. Pueden ocasionar hemorragias genitales, dolor, flujo, expulsión. Existe una perforación de útero cada 2.500 colocaciones. Métodos quirúrgicos. Son sencillos de aplicar y no interfieren significativamente en el coito. Su efectividad es variable, puede producir irritación vaginal y vulvar, y se reduce la efectividad cuando la humedad es reducida. También dificulta las relaciones bucogenitales. Métodos hormonales. Poseen una alta efectividad y son independientes del coito. Las desventajas se relacionan de acuerdo al producto. Pueden producir vómitos, desgano, dolor de cabeza, nerviosismo, depresión, dolor mamario, aumentar el vello púbico. No debe ser utilizado en mujeres diabéticas, con trastornos hepáticos, propensas a flebitis y trastornos del metabolismo de grasas. Métodos quirúrgicos. Son efectivos, al tiempo que son irreversibles. Terminamos la lectura del resumen capítulo 8, Sistema reproductor y conducta sexual humana. En la descripción del video está el link para descargar el resumen. Adiós.